apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Francisco Alexander Molina Alarcón. Soy el moderador del grupo 330 del curso de Psicología de los Grupos. A continuación, vamos a realizar la fase 3 correspondiente a las conclusiones con su respectivo análisis de los factores psicosociales e históricos sobre el grupo ASCAMTA. Este grupo está conformado por Daisy Aguilar, Dayana González y Jennifer Pineda. ¿Y quién les habla? Francisco Alexander Molina. Entonces, le cedo la palabra a Jennifer Pineda. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. A continuación les vengo a contar un poco del grupo ASCAMTA, el cual es el tema que estamos trabajando durante este semestre. El grupo ASCAMTA es un sindicato que se formalizó en el 2008, el cual el objetivo es luchar por las tierras y la seguridad de los campesinos y a su vez la unión de los trabajadores. Esta asociación cuenta con 5 puntos claves, que es la participación directa y la unión, acuerdos de paz, las zonas de reservas campesinas y la biodiversidad. También hay que mencionar que cuenta aproximadamente con 500 asociados de 100 veredas del municipio de Argelio y 700 simpatizantes de toda la región, los cuales apoyan las iniciativas de este grupo, ¿no? También hace de la tipología, la cual es una tipología secundaria u organizacional, ya que promueve ciertas normas y está constituida por varios años, los cuales son 28 años, y pues que cada participante de esta asociación desempeña un papel fundamental y pues está completamente estructurada. Vale, Jennifer, muchas gracias. En cuanto a la parte de la tipología del grupo, ella nos menciona que es una tipología de secundaria u organizacional, es decir, que está conformada por más de varios años, ¿sí? En ese aspecto, ella nombraba que estaba conformada ya hace 28 años, que es un grupo amplio, ¿sí? Y que tiene un ejercicio de los roles sociales. Entonces, pues básicamente eso es lo que quiere decir, que es una tipología secundaria u organizacional. Muchas gracias. Bueno, continuamos. En la parte de la problemática o la definición de la problemática, podemos decir que partiendo de los antecedentes vividos en ASCAMTA, pues la problemática es bastante grave, ya que el gremio campesino se le ha vulnerado y no se le ha garantizado la paz ni la tranquilidad y la satisfacción que ellos mantienen en su grupo. Es decir, que los antecedentes que han surgido en la comunidad, pues hacen que exista un parámetro de estigmatización e ideología en la cual no se pueda llegar a un feliz término. Entonces, pues continuamos. Le cedo la palabra a Dayana González. Listo, compañeros. Bueno, entonces, frente a la hipótesis de la... bueno, esta es una organización que destaca y se basa en la unión del trabajo y el bienestar de los campesinos. Sin embargo, el miedo y la intimidación por los agentes al margen de la ley estancan el progreso de estas organizaciones. También estancan el desarrollo de las actividades adecuadas por los que una asociación puede luchar para mitigar el narcotráfico. Algunas de las
al fortalecimiento de la eficiencia en la falta de apoyo gubernamental y la educación, pues por esta falta de formación técnica y profesional, inciden en los proyectos de su vida y producciones escritas de vivencia y lucha del territorio. Además de que ellos sufren de desplazamiento forzado, entonces esta sería como la mejora en la educación. Exacto. Básicamente, pues el problema que sufre Ascanta y todo el surgimiento de sus antecedentes, pues se derivan de la falta de educación, tanto técnica como profesional, a su vez los estigmas que mantiene y todos esos surgimientos que estancan el progreso psicosocial de ese grupo. Muchas gracias, Dayana, por tu intervención y le cedemos la palabra a Daisy. Muy buenos días para todos. Bueno, haciendo el recorrido por el análisis de los factores psicosociales e históricos presentes que tiene la comunidad Ascanta, podemos mencionar primero que es una historia de lucha que viene desde el tiempo de la colonización para nuestro territorio, para lo que es América y especialmente lo que es Colombia. En ese orden de ideas, un país marcado, una comunidad marcada por esa violencia tiende a mantenerla en su lucha. Ávila 2009 habla de que se identifican y se crean unos sistemas y subsistemas simbólicos de las comunidades donde buscan entrelazar esas necesidades para poder satisfacerlas en la comunidad. En ese orden de ideas, por eso mencionamos que ha sido una lucha contra el mismo Estado, contra el mismo territorio, porque es un territorio muy alejado, contra la escasez de necesidades básicas de ese territorio, que ha hecho que Ascanta se consolide como la organización que hoy en día es para Colombia. En ese sentido, se dinamiza un desarrollo de sujeto-comunidad, entendiendo cómo los intereses personales se vinculan con la necesidad de apoyar a la comunidad y a cada uno de sus miembros en Ascanta. Es realmente un grupo bastante consolidado a pesar de las circunstancias que se viven en Colombia, ha logrado mantenerse y enfrentar toda esta situación que enfrenta Ascanta. Muchas gracias, Daisy. Bueno, básicamente, pues lo que ella nos quiere decir es que no existe solamente un tipo de violencia. Este grupo en especial sufre violencia física, violencia simbólica y violencia psicológica. ¿Qué es la violencia simbólica? Esto quiere decir que ellos están en continuas guerras, en continua vulnerabilidad, que hacen referencia a las muertes, a las masacres y a los despojos de sus tierras. ¿Sí? Pues básicamente eso es lo que, en resumidas palabras, es lo que Daisy nos acabó de comentar. Entonces, muchas gracias por tu participación y damos inicio a la solución de las tres preguntas planteadas. Entonces, se dice, esta pregunta va para todas, la que quiera dar su punto de vista primero levanta la mano y yo le cedo el turno. Entonces, dice, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Listo, Dayana. Entonces, dale tú primero. No se te escucha, Dayana. Tienes el micrófono apagado.
campesino cumple con un rol fundamental con la comunidad, liderando y promoviendo la defensa y el bienestar de los derechos humanos de los demás campesinos. Por ejemplo, de los que son víctimas de violencia, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, etc. El líder tiene como propósito fundamentar el bien común, el respeto por los derechos y el tejido social, además de que los movimientos campesinos en Colombia luchan a diario por hacer cumplir sus derechos y sus necesidades, además que promueven la participación de una manera equitativa, esto es lo más importante, una manera equitativa y justa, evitando que los campesinos sean excluidos y sean vulnerados. Muchas gracias, Dayana. Básicamente, pues lo que tú dices es que los líderes sociales son aquel apoyo o soporte en el cual se apoya a la comunidad, pues para que promueva sus inconformismos o necesidades que ellos crean convenientes en su aspecto o en su círculo social. Muchas gracias, Dayana. Le damos la palabra a Jennifer Pineda. Bueno, creo que cabe mencionar que ser líder social en Colombia no es una tarea fácil, como vemos a menudo siempre hay como un asesinato contra ellos, ¿no? A pesar de esto, ellos tienen un papel súper importante porque aún así sabiendo que corren un riesgo, tanto ellos como sus familias, ellos quieren cumplir un cierto papel, no solo para ellos, sino para como para la sociedad, ¿no? Poder transformar la sociedad de consiguiendo beneficios y igualdad para todos, ¿no? Creo que ser líder social en estos momentos en los que nos encontramos y se encuentra el país tampoco es fácil, ¿no? Cabe mencionar que ellos son los defensores de los derechos humanos, de lo que son los campesinos, no solamente los campesinos, sino en general, ¿no? También son los defensores de los territorios, del medio ambiente, de la educación, de la cultura de las comunidades. Se encuentran también en las conversaciones del gobierno con las FARC. Creo que el papel que ellos desempeñan y que hay que tener en cuenta todos es súper importante. Creo que si ellos no tuvieran como esa iniciativa de transformar la sociedad, la comunidad, creo que nuestro país estaría de una cierta forma más hundida de la que está ahorita. Vale, Jennifer, muchas gracias por tu intervención. Y sí, básicamente, el rol del líder social junto a su grupo campesino o grupo de apoyo es básicamente pues brindar ese inconformismo y hacérselo saber no solamente a su círculo social, sino a la comunidad en general, como pasa en el grupo Ascamta. Ellos quieren mostrar qué es lo que pasa en el territorio donde se estableció la asociación. Además de eso, pues ellos quieren también promover que se garantice la paz, que se promueva lo correspondiente a, al progreso y que dejen de estigmatizarlos por esa fuente de productividad que ellos mantienen. Muchas gracias. Entonces les cedemos la palabra a Daisy Aguilar. Bueno, sumando a todos los comentarios y conclusiones que hemos debatido en el grupo, el campesino es un agente realmente importante. O sea, Colombia es un país agroindustrial. Esa es una práctica económica que se define en nuestro país para todo el planeta. Tiene una gran fuente de riquezas, de biodiversidad, y por ende el campesino hace parte de eso. O sea, es muy importante. Lastimosamente, no se ve esa importancia para un Estado, un gobierno que quizás se tenga en cuenta en momentos tal vez de fines políticos, más no en el cumplimiento de esas necesidades y en la potencialidad que tienen los territorios rurales en nuestro país. Entonces, este campesino, y tomemos como modelo a Ascanta, que el campesinado definitivamente debería ser una organización como Ascanta. Ahorita en este momento hay un sentir,
hay una necesidad manifiesta y general por un país que es el nuestro, y por eso se sale a las calles y por eso se protesta por redes sociales y bueno, se hace todo llamado de atención hacia el Estado particularmente. Ahorita es algo de efervescencia, pero el campesino debe mantener ese valor, esa fuerza que tiene en el campo, debe mantenerla en la unión. Es decir, no acabando de pronto que si el gobierno terminó, dijo, bueno, vamos a retirar la reforma, vamos a cambiar esta ley. No, quiere decir que nosotros no solo vamos a salir porque es que nos están atropellando nuestros derechos, sino que el campesino es aquel líder que realmente se está capacitando, se está proyectando, dejarse de ver, de estigmatizar, como dice Alexander, en el sentido de que es ese aquel que se le enumera por un estatus socioeconómico o es aquel que solamente rinde un sentido de capacidad productiva para un país, porque el campesino es más que eso en nuestro país, es muy importante su labor. Tienen grandes cualidades, lo han demostrado, Ascanta lo demuestra con la forma de organización que tiene, todos pueden ser una Ascanta desde donde están porque tienen muy bien definidos sus roles ahí. Entonces son los campesinos, deben ser para nuestro país esos líderes que se empoderan, desarrollan proyectos y mantienen propuestas que pueden llegar a políticas públicas de mejora para todas estas situaciones de vulnerabilidad que se presentan. Sí, básicamente lo que dice Daisy es un aspecto muy fundamental respecto a la parte de la conformación de los grupos, ¿sí? Pues dice que si todos nosotros tuviéramos esa participación de manera como la maneja Scanta, podríamos lograr aspectos en los cuales se involucre en cierta medida esas inconformidades y esos patrones que nos mantienen trancados pues, para poder progresar. Entonces, pues básicamente, la función que cumple el líder social es incentivar y apoyar y promover, ¿no? Pues todos los aspectos negativos que se vean en su círculo social, es decir, qué afectación tiene y cuál es el papel fundamental para dar la solución. ¿Sí? Además, pues incentivarlos a que brinden una solución a la problemática y a su vez, pues ser esa voz principal que motive y que incentive a la comunidad a que se renueve y promueva nuevas técnicas y estrategias para que sean escuchados. Entonces, pues muchas gracias, Daisy, por tu intervención. Damos paso a la segunda pregunta que corresponde a, a la siguiente. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y a las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Le cedo la palabra a Jennifer Pineda. Bueno, en esta pregunta creo que el objetivo que tiene el psicólogo social en estos movimientos sociales y en los líderes es poder promover el bienestar de la comunidad, ¿no? Y dar soluciones a los problemas que se encuentran en este grupo. También promoviendo la calidad de vida, mejorando aquellas capacidades y habilidades que tiene tanto las personas como las comunidades, ¿no? Dar soluciones a los problemas idóneos, dar acompañamiento a la superación de la resistencia que se encuentran a veces las personas en los movimientos sociales. Creo que el objetivo de ellos es mejorar la parte psicosocial que se encuentran en estos grupos. Muchas gracias, Jennifer, por tu participación. Sí, básicamente el rol psicológico o el acompañamiento que nosotros le damos a los líderes sociales es básicamente como buscar o describir esos aspectos psicosociales que tienen una fuente indeterminante, ¿sí? O sea, digamos, es decir, que no saben cómo abordarlos y nosotros lo que básicamente hacemos es orientarlos, ayudarlos a guiarse y establecer cuáles son las causas, efectos que debe asumir su comunidad
para que ellos tengan como un enfoque más específico a la hora de brindar o pedir algo en concreto, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Jennifer, por tu comentario. Le damos la palabra a Dayana González. Bueno, chicos, el acompañamiento psicológico para los líderes sociales se genera mediante el análisis de los distintos ambientes y entornos que los rodean a ellos. Por eso es de importancia evaluar especialmente las redes de apoyo a las que ellos puedan acudir para poder vincular la parte cognitiva sobre la comunidad, percibiendo toda serie de problemáticas que crean las tensiones y sentimientos de inseguridad. Además, se identifica y se diagnostica las situaciones de riesgo, implementando diversas estrategias trabajando conjuntamente con las redes de apoyo para que los individuos fortalezcan y generen una actitud positiva con sus relaciones interpersonales. Vale, Dayana, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que Dayana hace referencia, ella lo que dice es que exista una transformación y a su vez una procedencia por medio de un plan que ayuda a satisfacer las necesidades y el bienestar tanto psicológico como físico, ¿sí? Entonces, básicamente el rol del psicólogo comunitario, ¿sí? O la función que tiene para desempeñarse respecto a un líder social o ayudar a un líder social es básicamente pues diagnosticar o enfatizar el problema y las causas que lo generan. Entonces, pues muchas gracias por tu comentario y le cedemos la palabra a Daisy Aguilar. Bueno, pues adicionalmente a lo que estamos debatiendo acá, otro aspecto importante, una cualidad que debe cumplir el psicólogo en un contexto como en el Colombia, debe ser ese facilitador de oportunidades a través de esa lectura de esas potencialidades que tiene tanto el territorio como el sujeto, como la misma comunidad, porque son diferentes niveles, subsistemas, como lo dice Ávila, que buscan un entrelazamiento para poder partir a desarrollar una necesidad específica y poderla resolver. Entonces, ese psicólogo debe ser un buen lector de su territorio para poder hacer ese acompañamiento, porque como hablamos de psicología de grupos, un grupo se forma por una necesidad primero emocional, afectiva. Y si ese psicólogo no se vincula con esa comunidad de esa manera, realmente la comunidad no le va a poder brindar mucha información porque termina como cerrándose a la oportunidad que tiene de acompañamiento. Entonces tiene que él empezar a hacer esa lectura muy, a pesar de que es muy subjetiva, porque lo que es la psicología, el conocimiento de la persona es muy subjetivo, tiene que también centrarlo mucho en aspectos objetivos de la comunidad y en pro de ellos, en sus potencialidades, en sus oportunidades y estar manteniendo ese dinamismo que, como lo decía antes, a veces es efervescente y ese es el deber del psicólogo, mantenerlos activos, constantes y sobre todo también apoyar el liderazgo rotativo. Muchas gracias, Daisy. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú decías. Y básicamente, pues obviamente la psicología de los grupos se centra en entender el individuo y el grupo. O sea, cómo esa afectación que se puede promover por un individuo conlleva a un desequilibrio en la parte del grupo o viceversa, ¿sí? Entonces, pues acá se aborda básicamente la parte social y ambiental, pues para mirar cuáles son esos agentes externalizantes que ayudan a indisponer, ¿sí? Por decirlo así, a indisponer el desarrollo y el progreso de la comunidad. Además de eso, pues ayudan a indagar, a buscar o incentivar y a mostrar al líder cuál es la mayor necesidad social que mantiene el grupo. Además de eso, pues cómo se puede modificar para que se pueda abordar en su diario vivir
y así buscar mecanismos para consolidar una mejor reestructuración de la problemática y asumirla a su vez. Es decir, que nosotros tenemos que basarnos en todos los aspectos psicosociales que éste brinde y empezarlos a desglosar, como decía Daisy, empezar a mirar cuáles son las afectaciones, cuáles son los eventos, cuáles son las circunstancias y cómo llegaron a verse involucrados tanto los individuos como la colectividad del grupo, tanto en las relaciones personales e interpersonales como grupales o intergrupales. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Daisy, por tu intervención. Y damos inicio a la última pregunta que corresponde a cuál es el papel psicológico social en Latinoamérica o América Latina. Entonces, en este aspecto, le cedo la palabra a Daisy Aguilar. Bueno, el psicólogo en América Latina y para América realmente es muy importante, valiéndonos también de los de referentes documentales que nos dieron como Martín Baró, Montero, en muchos otros documentos, donde realmente la literatura para América en estudios de psicología y estudio de comunidades de grupos es, digamos que hasta ahora iniciando. Es un gran campo de oportunidad para la investigación. Entonces, el psicólogo en Latinoamérica tiene la oportunidad de ser ese investigador reflexivo que a partir de la lectura del sujeto dentro, como autor de un escenario colectivo, logre entender y centrar cuáles son sus principales problemáticas, lograr diagnosticarlas, establecer unas líneas de base, desarrollar unas estrategias de apoyo propias de esos grupos. Tiene que tener en cuenta ese psicólogo en Latinoamérica esos elementos que como Paco menciona que son esas líneas de tensión, líneas de comunicación, de integración, de intervención, porque cada grupo en su esencia es diferente a pesar de que hablemos que somos latinoamericanos. Empezar a velar, otro aspecto importante, el psicólogo en Latinoamérica debe velar por nuestra propia identidad. Nuestra identidad está marcada por un hecho de lucha histórico, por una colonización forzada y también por la lectura, digamos, de percepciones de literaturas como la americana, que obviamente son comunidades diferentes en todo tipo de sentido a la nuestra. Entonces, es la oportunidad que se vale para abrir nuevas investigaciones, nuevos estudios, ese rol del psicólogo, dar una mirada crítica. Admiro mucho a Freire, porque realmente dice que una de las principales barreras que hay que empezar a eliminar es la educación. Es decir, con la educación las personas podemos hacer una realidad más centrada de nuestros contextos y desde esa manera podemos ya hacer intervenciones más puntuales. Entonces, en ese sentido, pienso que la psicología en América tiene una gran oportunidad que ojalá empiece a desarrollarse inclusive desde lo que estamos haciendo en este momento, inclusive en este debate. Ok, Daisy, muchas gracias por tu aporte. Sí, de acuerdo a lo que tú estableces y de acuerdo a los autores, básicamente, pues, al haber una falta de empoderamiento por parte de la parte de la parte de Latinoamérica, pues existen pocos recursos en los cuales nosotros nos podemos basar. Por ello, pues básicamente lo que se incita es a que se indague y se promueva una nueva expectativa de la realidad en la cual se aborden todos los aspectos psicosociales que afectan el diario vivir, tanto en las relaciones personales, intergrupales, como los aspectos de como los aspectos psicosociales, ¿sí? Entonces, ahí se involucra toda la parte que tenga que ver con, con los aspectos de estudio, como Daisy los recalcaba, que al estar educado, pues se puede generar un mayor progreso y a su vez
pues solucionar de manera más viable los factores o los antecedentes que producen cada problemática. Entonces, muchas gracias, Daisy, y le cedemos el turno a Jennifer Pineda. No se te escucha, Jennifer. Bueno, le cedemos el turno a Dayana González. Listo, entonces el papel del psicólogo social en la América Latina, digamos que es un papel muy bajo, porque pues según Martín Baro 2006, el papel que cumple el psicólogo es bastante pobre, ya que se preocupa en los problemas personales y se deja al lado la importancia de la psicología social, ¿no? Porque pues Martín Baro propone que generar un aporte significativo y contributivo en replantear las bases teóricas de la vida desde nuestros propios pueblos, mirando los sufrimientos, las aspiraciones y las luchas que presentan las personas más afectadas. Mediante la psicología social se enfrentó el subdesarrollo para lograr una satisfacción de necesidades básicas que se enfoca en la cuestión del poder para generar las posibilidades de transformación y las situaciones que generan desigualdad. Vale, Dayana, muchas gracias por tu aporte. Respecto a lo que tú hablas, es básicamente que al implementar este modelo o esta estrategia de intervención por parte del psicólogo en Latinoamérica, pues se podrán abordar mayores aspectos psicosociales referentes a la problemática. Entonces, continuamos. Nuevamente le cedo la palabra a Jennifer Pineda para que nos dé su punto de vista. Muchísimas gracias, qué pena. Bueno, creo que el papel que desempeña el psicólogo social en América Latina, pues es importante, ¿no? Creo que es el que fomenta y mantiene como cierto control en la parte del ambiente individual y social. También es como el que estructura y formaliza como lo social para todos, ¿no? Igualmente transforma el ambiente, la desigualdad, que creo que es algo que se ve muy seguido, sobre todo en los grupos campesinos, ¿no? También la transformación de la comunidad, ¿no? Dándoles a conocer ciertos paradigmas, no solo en el entorno en el que se encuentran, sino dándoles a conocer ciertos conceptos de lo que está a su alrededor, de su ambiente, ¿no? Creo que ellos son los que le han sentido de una forma u otra a la comunidad de lo que está pasando, dándole soluciones a los problemas que ellos diariamente, porque son diariamente los problemas que los campesinos tienen, ¿no? Dándole solución a esos problemas, dándole el acompañamiento que necesita cierto grupo, ¿no? Creo que el papel que ellos desempeñan es muy importante. Ya sería como mi punto de vista, ¿no? Vale, Jennifer, muchas gracias. Bueno, referente a todo lo planteado por ustedes tres, pues hay un autor que se llama Montero, el cual él dice que, que para manejar o controlar todos los aspectos psicosociales que tenga el grupo, se deben basar en el ambiente individual, como todas tres dijeron, y además brindar una solución a sus problemas tanto en la parte ambiental como en la estructura social. Básicamente esto lo que quiere decir es que el papel que ejerce el psicólogo en Latinoamérica
es buscar o indicar cuál es esa problemática que integra los aspectos más vulnerables de la sociedad, o en este caso del grupo, ¿sí? Para que estos se fortalezcan y sean de manera duradera, ¿sí? O sea, nosotros lo que buscamos es que estos aspectos se integren para mejorar la calidad de la vida y a su vez poder reforzar ese predominio de vulnerabilidad que existe en el grupo. Además, pues también se intercambia la parte funcional y la parte eh, de identificar las necesidades básicas, como decían, en las cuales pues obviamente lo que hace referencia a las limitaciones y las necesidades y los recursos que hacen falta en ese ambiente. Además, pues la participación es ideal y fundamental porque pues igual lo inicial es que se haga referencia a un liderazgo y a una organización que fomente el empoderamiento participativo y objetivo, que es centrar el objetivo central del grupo, o sea, de suplir esa necesidad que existe en el mismo. Finalmente, pues básicamente lo que se busca es que también exista un compromiso por parte del grupo en el cual exista una predisposición para abordar y establecer esos derechos humanos que generen unos parámetros psicosociales en los cuales se pueda establecer lo que se pide. ¿Sí? Básicamente ese es el rol o el papel fundamental que debe desarrollar el psicólogo en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por su participación. Eh, no siendo nada más, entonces, pues damos por finalizada esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Alex y compañeros. Fue una tertulia bastante interesante. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Vale, muchas gracias. compañeros, por su partida. Vale, Ayana, muchas gracias. Listo, entonces damos por finalizada la reunión y muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.